Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una prueba médica muy común que quizás te hayan recomendado a ti o a algún ser querido, la prueba de creatinina. Es un análisis sencillo que nos da mucha información sobre cómo están funcionando los riñones. La creatinina es una sustancia de desecho normal que produce nuestro cuerpo cuando usamos los músculos. Al usarlos, una parte del tejido muscular se descompone, lo cual genera creatinina. Los encargados de filtrar esta sustancia de la sangre y de eliminarla a través de la orina son los riñones, pero si tienen algún problema, puede que no realicen esta tarea del todo bien, con que la creatinina se acumulará en la sangre al no excretarse adecuadamente. Por eso, medir la concentración de creatinina en la sangre o en la orina da pistas importantes sobre la salud de estos órganos vitales. Así que la prueba de la creatinina sirve tanto para evaluar la salud de los riñones como para diagnosticar si hay alguna enfermedad renal. Si ya se está en esta situación, este análisis sirve para monitorear la evolución y si un tratamiento está funcionando. Incluso se puede utilizar para verificar si ciertos medicamentos están afectando a la función renal. Hay diferentes maneras de medir la creatinina. Se puede hacer un análisis de sangre tomando una pequeña muestra, normalmente de una vena del brazo. También se puede medir este metabolito en la orina. A veces, para tener una visión más completa, se pueden realizar ambos análisis. La prueba de creatinina en sangre se puede hacer sola o como parte de un análisis más amplio que se llama panel metabólico completo o panel metabólico básico, que quizás te hayan solicitado en un control rutinario. Es importante que sepas que una única prueba de creatinina puede no ser suficiente para tener toda la información sobre cómo están funcionando tus riñones. Esto se debe a que la cantidad de creatinina que produce cada persona varía según su cantidad de músculo, lo que come, su edad y su nivel de actividad. Por eso, los resultados de esta prueba a menudo se utilizan junto con otros cálculos o se comparan con otras sustancias en la sangre y la orina para obtener una imagen más clara. Por ejemplo, los niveles de creatinina en la sangre se utilizan para calcular la tasa de filtración glomerular estimada, TFGE. Este cálculo tiene en cuenta tu edad, peso, altura y sexo y le indica al médico la rapidez con la que tus riñones filtran los desechos de la sangre. Se considera una forma más precisa de evaluar la salud renal que la creatinina sola. También se puede comparar los niveles de creatinina en sangre y en orina para calcular el aclaramiento de creatinina. Al igual que la TFGE, este cálculo estima la velocidad a la que tus riñones depuran la sangre de este producto del metabolismo. Aunque la TFGE suele ser más precisa, el aclaramiento de creatinina puede ser útil en ciertas situaciones, como en personas con mucha masa muscular o que han perdido mucha. Otra cosa que se puede medir es la relación de albúmina y creatinina en la orina. La albúmina es una proteína importante en la sangre y normalmente los riñones solo filtran una cantidad muy pequeña o ninguna. Si se detectan grandes cantidades de esta sustancia en la orina, puede ser un signo de daño renal. Al comparar la cantidad de albúmina con la de creatinina en la orina, obtenemos una medida más precisa de la cantidad de albúmina que se está eliminando. Finalmente, si te hacen un panel metabólico completo o básico, el nivel de creatinina en sangre se puede comparar con el nivel de nitrógeno ureico en sangre. Esto puede ayudar a entender la causa de algún problema renal. ¿Cuánto te puede pedir tu médico una prueba de creatinina? Pues, como hemos dicho, para revisar la salud de tus riñones en un chequeo ordinario. También si tienes síntomas que podrían indicar una enfermedad renal, como hinchazón en manos y pies, picazón, fatiga, cambios en la orina, falta de apetito o calambres musculares. Incluso puede cursar la petición aunque no tengas síntomas si tienes un riesgo considerable de desarrollar enfermedad renal debido a la diabetes, presión arterial alta, antecedentes familiares, enfermedad del corazón, tienes más de 50 años, fumas o eres obeso. También si has tenido resultados anormales en pruebas renales previas, si ya te han diagnosticado una enfermedad renal, si estás tomando medicamentos que pueden afectar a tus riñones o si has recibido un riñón. Para la prueba de creatinina en orina, a veces se necesita recoger toda la que produces durante 24 horas, ya que los niveles varían a lo largo del día. Si es así, te darán un recipiente especial e instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo. Es importante seguir bien estas indicaciones para que la muestra sea válida.
En algunos casos, el médico puede solicitar una muestra de orina tomada en un periodo más corto. Para prepararte para la prueba, tu médico te dirá si necesitas hacer algo especial. Por ejemplo, es posible que te indiquen que no comas mucha carne el día anterior, ya que esto podría aumentar temporalmente tus niveles de creatinina. Si esta se mide como parte de un panel metabólico, puede que tengas que ayunar unas horas antes. También es fundamental que informes a tu médico de todos los medicamentos, vitaminas o suplementos que estés tomando, ya que algunos pueden influir en los resultados. Pero no dejes de tomar ninguna medicación a menos que tu médico lo indique. Los niveles de creatinina considerados normales varían de una persona a otra y dependen de factores como la cantidad de músculo, la dieta, la edad y la actividad física. Si estás sano, tus niveles serán bastante estables. Sin embargo, un resultado normal no siempre significa que tus riñones estén perfectamente sanos, especialmente en las primeras etapas de una enfermedad renal. Si tu médico sospecha algún problema, es probable que te pida otras pruebas aunque tu creatinina parezca normal. Si tus resultados son anormales, un único valor alto no es suficiente para diagnosticar algo concreto. Es probable que necesites repetir la prueba o hacerte otras adicionales. En general, un nivel alto de creatinina en la sangre puede ser un signo de enfermedad o lesión renal, problemas de flujo sanguíneo a los riñones, un bloqueo en el aparato urinario o incluso insuficiencia renal. También puede estar relacionado con otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca o la diabetes. Sin embargo, un nivel elevado también puede deberse a deshidratación, lesiones musculares, ejercicio intenso o una dieta muy rica en carne. Por otro lado, aunque no es tan común, un nivel bajo de creatinina en la sangre puede indicar desnutrición o alguna condición que cause pérdida de masa muscular, como una enfermedad prolongada o el envejecimiento. También enfermedades hepáticas graves o una dieta muy baja en proteínas pueden causar niveles bajos. Sea cual sea la prueba a la que te sometas, no dudes en preguntar a tu médico qué significan los valores hallados para tu salud renal. Él te explicará los resultados en el contexto de tu situación personal y te dará las directrices oportunas. Hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.